¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué tal, amiguitos? Muy buenas noches a todos. En este jueves guacamayero les damos la bienvenida a un programa más de la Guacamaya Fiscalista, en donde hoy tocaremos un tema muy importante, el cual son los sueldos y salarios. Pero antes de empezar, quisiera presentar a una gran amiga, una gran compañera que se ha vuelto ya parte de este equipo y que hoy quiero anunciarles que ya es parte de nuestro equipo de la Guacamaya Fiscalista, nuestra amiguita y gran persona, Diana Flores. ¿Estás por ahí, amiguita? Para que prendas tu camarita. Hola a todos, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes en otro programa más y pues con esta buena noticia de que ya me estarán viendo más seguido por aquí con ustedes. Era Ya juega justo y como necesario, local, ¿no? Ricky. Ya juega Era como justo y local. necesario, ¿no, Antonio? Sí, ya, nomás venía como invitada, quería venir cada semana, pero dijimos, Dianita, si no te integras, no te metemos a nómina. Tenemos dos Ya. mujeres en este programa. Chapatín dice que Carmen es nuestra jefa indirecta, es la que está detrás de todo esto dando órdenes, y Dianita, pues ya viniendo a poner orden también a esto, ¿no? Entonces, para que siempre los hombres vamos a necesitar de una gran mujer. Y pues tenemos dos magníficas, ¿no? Como siguiente invitado, tenemos una persona que está muy bien preparada, ha desempeñado su corta carrera en la parte de nóminas, en la parte de sueldos y salarios, gran amigo nuestro, gran compañero de la Facultad de Contaduría y Administración. Su nombre es Raúl García y está aquí con nosotros para compartirnos el día de hoy su conocimiento. ¿Estás por ahí, amiguito? Que nos compartas, que nos dejes verte y escucharte un poco. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos. Un poco triste, amigo, porque no me han pasado el contrato a mí para aparecer en la Guacamaya todos los días, pero bueno, voy a tratar de dar este programa con mucha motivación. No te preocupes, amigo. Fíjate, ve, Dianita tuvo que insistir, tuvo que desvelarse, tuvo que hacer méritos, ¿no? Nada, no es cierto. Todo el mundo sabe que este programa es de todos son parte de este grupo. Y pues ya sabes que eres bienvenido cuando tú quieras, amigo. Las veces que tú quieras, eres bienvenido en este programa. Así como Dianita, si te quieres ir metiendo poco a poquito, como ella, sin ningún problema, amigo, no pasa nada. Aquí eres bienvenido siempre. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y por la invitación y todo. La verdad es que un bonito programa el que tienen ustedes para tratar de desmenuzar un poquito más coloquialmente a todos los que nos siguen los temas son un poquito técnicos a veces y que desconocemos, pero son muy importantes. Entonces, muchas gracias, amigo. Espero contribuir en algo el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, amigo. Les pedimos a las personas que nos están viendo que compartan el video, que dejen su reacción, que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales. En este momento únicamente tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Suscríbanse en el canal de YouTube para que les lleguen notificaciones de cuando subimos video y de cuando vamos a hacer transmisión. También les pido que los videos anteriores, vean todos los videos que no han visto, están ahí desde el primero hasta el último con él. Entonces, véanlos todos. Y también les pedimos que por favor les suban a su celular, a su computadora, a sus audífonos, porque agarramos a Raulito en una situación complicada, entonces su audio no es el mejor, entonces, pero está haciendo lo mejor que puede y nos va a compartir. Entonces súbanle, porque todo lo que nos va a decir es de suma importancia. Entonces, súbale para que lo escuchen. Y pues de una vez, si tienen dudas, vayan dejando las preguntas aquí en el chat para que se las podamos responder. ¿Qué les parece si vamos empezando o tienen algún comunicado que hacer, además de los que ya dijimos? No, vamos a darle. Ok, amigo. Pues este tema de sueldos y salarios viene a ser el régimen en México que más aporta al erario público. Los trabajadores, los asalariados, somos los que más aportamos, los que más contribuimos al gasto público.
con un alrededor de entre un 42 y un 45% del erario público que recauda el gobierno por medio de impuestos, corresponde a los asalariados. Pero, ¿dónde surge esta obligación y este derecho de trabajar, de tener un trabajo digno? ¿Y de dónde surge o cuál es la ley que reglamenta o que regula el trabajo aquí en México? Y es muy importante porque muchas veces cuando las personas empezamos a trabajar, no sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, en dónde está fundamentado el derecho al trabajo y el derecho a tener una norma que nos proteja. Y aquí me gusta mucho a mí hablar siempre de que la Constitución, en conjunto con los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen, son la ley suprema de toda la nación. Por lo cual, vamos a encontrar el fundamento en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principalmente, antes que otro artículo, viene el artículo 5 de la Constitución Política, que nos establece que todas las personas mexicanas, todos los mexicanos van a tener derecho a trabajar, a ejercer la profesión, siempre y cuando ésta sea lícita. ¿Ok? En su tercer párrafo de este artículo 5 constitucional nos establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajo sin una justa retribución. ¿Qué significa esto? No te pueden obligar a trabajar de agrapa, ¿no? O sea, te tienen que pagar. Salvo algunas excepciones que viene a ser cuando te ponen trabajo forzoso por cometer alguna multa, por tener alguna falta cívica, ¿no? En ese momento te pueden obligar a hacer algún trabajo sin alguna remuneración. Exceptuando todos esos, todos tendrían que tener una remuneración digna. Después de este artículo 5, viene el famosísimo artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 123 nos establece tal cual que todo mundo, que todos los mexicanos, al igual que el 5, pueden ejercer la profesión. Este artículo 123 se va a dividir en dos apartados. El artículo 123 podría darnos para un programa entero el análisis de este, pero vamos a tratar de cerrarlo un poco más diciendo que se va a dividir en dos apartados, el apartado A y el apartado B. ¿Qué regula el apartado A? En simples o en llanas palabras, va a regular a todos los trabajadores de la gama privada, ¿no? O sea, por ejemplo, McDonald's, donde está ahorita Raulito, Coca-Cola, HP, no sé, Walmart, ¿no? Las empresas que tienen el papá de Yanit, el papá de Antonio, ¿no? Mi mamá, ¿no? Todas esas empresas que contratan trabajadores son de la industria o de la gama privada. ¿Ok? Después de esto, bueno, más bien, esto es lo que regula el apartado A. El apartado B regula a todos los trabajadores del Estado, todas las dependencias de gobierno, la SEP, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, Gobierno Federal, todos ellos van a estar regulados por el apartado B, ¿ok? Inclusive, en el apartado A van a venir como las mismas obligaciones y los mismos derechos de los trabajadores, salvo algunas excepciones. Las jornadas laborales, hay 3 jornadas laborales, que ya se las diremos más adelante, perdón, me trabé un poco. Cuántas horas se tiene que trabajar, de cuándo y cómo te tienen que pagar en el apartado A. Perdón, creo que puse muy alto mi micrófono. Cuándo te tienen que pagar el salario y todas estas reglas van a venir en este artículo 123. De este artículo 123 emana la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es el que va a regular y proteger tanto a los trabajadores como a los patrones. Sin embargo, se ha comentado muchas veces que es más una ley para proteger a los trabajadores y con justo peso, ¿no? Ahora,
ya que dijimos esta onda de dónde surge, dónde está fundamentado, cuando alguien les diga que no les van a pagar salarios, dile, oye, estás en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me tienes que pagar, ¿no? O sea, el fundamento está ahí, la mamá de los pollitos. Ya que dije este fundamento, esta idea o este tema de dónde nace, me gustaría que pasáramos a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Y creo que tú me vas a ayudar con esa parte, ¿no, Toñito? A hablar qué onda con la Ley Federal del Trabajo o Dianita. No, sí, O Raúl. yo si quieres empiezo yo, porque quiero tocar los conceptos de qué estamos hablando, qué es un patrón, o sea, pues sí, a lo mejor es el jefe, quiero conceptualizar muy bien a qué significa cada uno de estos y las definiciones vienen en la Ley Federal del Trabajo. Te explica el artículo 8, me parece que es el trabajador. No recuerdo si es el 8 o el 10, ambos regulan ambos. Este artículo te menciona qué es el trabajador y como trabajador menciona aquella persona que le presta un servicio personal subordinado a una persona físico-moral por medio que recibe una remuneración a cambio. Eso lo considera como un trabajador. ¿Ok? Ahora, como patrón, no hay mucho, básicamente por lógica, dice quién es el trabajador, pues aquel que paga esa remuneración, ¿no? Aquel que paga la remuneración por el servicio personal subordinado se va a considerar como patrón. Ahora, hay una relación de trabajo entre estos dos, la cual consiste en eso, en uno hacer su parte, que es prestar el servicio, y en otro pagar. Algo que menciona la Ley Federal del Trabajo es acerca del contrato. Presume que hay un contrato en el momento en el que una persona presta un servicio personal. No es necesario que estén ambos presentes o que el trabajador firme un contrato escrito, un papel en el que dice yo me obligo a esto. En el momento en el que una persona, ya sea físico o moral, le da órdenes a otra persona y le paga por ejercer ese servicio, ya se considera trabajador y se presume que ya hay un contrato de por medio con todos los beneficios que te da la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Una ventaja, y creo yo es una gran ventaja que te da la Ley Federal del Trabajo, es que sí, como lo decía Richie, siempre va a ser a favor del trabajador. Siempre va a ser a favor del trabajador, y me parece que lo dice textualmente, ¿no? Por ahí el artículo 18, te dice que esa ley se va a interpretar siempre a favor del trabajador. Creo que es el 14, ¿no? Me parece. Ahorita se los confirmo. Pero lo dice explícitamente esta ley, que va a ser a favor del trabajador. Todo se va a interpretar a favor. Ahora, con esto, muchachos, quiero decir que aunque ustedes estén en alguna empresa, estén en alguna empresa dando un servicio, y les hagan prestar les hagan firmar un contrato, y ahorita ya veremos cuáles son los conceptos de asimilados a salarios, pero les hagan firmar un contrato de asimilados a salario, no significa que son asimilados a salarios. ¿Uh-huh? Ustedes simplemente por el hecho de recibir órdenes y acatarlas, se convierten en un trabajador y los protege la Ley Federal del Trabajo. Esto viene en una jurisprudencia, bueno, lo dicta la Suprema Corte en una jurisprudencia, que dice que en cuanto la persona empieza a recibir órdenes, se convierte en un trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí en mis primeros trabajos, te hacen firmar un contrato de asimilados para no meterte al seguro, para no darte ciertas prestaciones, ¿no? Entonces, esto está mal, muchachos, esto está mal. En el momento en el que ustedes dan un servicio personal subordinado, se convierten en asalariados y tienen todos los derechos que le da la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social, porque es una obligación del patrón, registrarlos en el Seguro Social. Ajá. Entonces, no se dejen engañar si les dicen, es que no te vamos a dar seguro porque estás asimilado a salarios. Ah, ok, pero entonces ya no tienes un horario. Ajá. Ya el patrón ya no te puede decir, tú vas a entrar a las 8 y vas a salir a las 6. Ajá. Ya no tienes por qué recibir las órdenes directas del patrón. Ajá. Entonces, no sé si quiera comentar alguien por ahí. Aquí nada más aclarar que más adelante, este concepto de asimilados a salarios
lo vamos a tocar cuando lleguemos a la parte del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, cuando nos enfoquemos a analizar el tema fiscal. Esto que les está diciendo Toño es únicamente para la parte del contrato, porque todos conocemos, cuando nosotros llegamos a una empresa, lo primero que hacemos es firmar un contrato, ¿ok? Y ahí en el contrato te especifican la figura de cómo vas, o la figura jurídica laboral, voy a decirlo así, de cómo vas a trabajar ahí, por salarios o por asimilados. Más adelante, las personas que no entienden esto o que saben lo que significa esto, lo van a poder entender. Sin embargo, la parte del contrato ahorita es primordial. Sí, y les menciono, o sea, no es necesario el contrato. O sea, lo que nosotros conocemos como contrato, el papelito no es necesario. En el momento en el que existe esta relación, se presume que hay un contrato y ya se tiene los bienes. ¿Cómo se llaman esas características, Toño? Bueno, nada más rápido, sí les confirmo, es el 18, lo de la interpretación a favor del trabajador. Del trabajador. Bueno, ves que el contrato, normalmente por ahí mencionan que es un contrato típico, porque el contrato de salario, que si dicen que solamente va a contar como salarios cuando el contrato diga que es salario, si eso no es cierto. El contrato es un contrato atípico. Eso significa que independientemente de la figura que tú le des al contrato, va a tomar la característica de asalariado, de un contrato de salarios, cuando reúna las características. ¿Y cuando reúne estas características? Cuando en el contrato se está estableciendo que la persona que presta el servicio va a estar subordinada a la persona que paga el servicio. Porque aquí hay que dejar claro, es diferente un servicio personal subordinado a uno personal independiente. El servicio personal independiente a lo mejor es el que damos nosotros como contadores, a lo mejor un abogado, que sí, nosotros incluso podemos ir de vez en cuando a la empresa, pero a nosotros no nos habla el dueño de la empresa y nos dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar tus servicios de contador, pero vas a tener que estar aquí de 8 a 6 de la tarde haciendo todo esto que yo te digo. No. Eso ya es subordinación. El servicio personal independiente es el que yo digo, ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato en el que los dos estemos de acuerdo, en el que yo voy a hacer un servicio en específico, pero yo voy a decir dónde lo hago, yo voy a decir a qué hora lo hago. Entonces, independientemente de lo que digas tú, claro, es un acuerdo común. Te va a decir, a lo mejor me lo tienes que entregar para este día, ¿no? Pero no hay que responder a órdenes directas del patrón. Ok. ¿De quién paga el Bien. servicio? Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Es súper importante contemplar esta parte de los contratos. Más adelante Raúl nos explicará esta parte de cuántos contratos hay en materia laboral. Pero antes de llegar a esta parte, lo que les comentaba, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución contemplan el salario y la jornada laboral. Y es aquí donde me gustaría preguntarte a ti, Dianita, ¿qué onda con esta parte? ¿Qué es un salario? ¿Y cuántas o cuáles son las jornadas laborales que tenemos o que nos regula la Ley Federal del Trabajo aquí en México? Ok, bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, dentro de la Ley Federal del Trabajo no hay una definición como tal de lo que es un salario. Sin embargo, pues por lo que dice la RAE y la doctrina, pues se refiere a que es una cantidad de dinero que se le retribuye al trabajador por el trabajo que realiza. Sería básicamente eso, un salario. El pago. Exactamente, literalmente el pago que recibe por el trabajo que realice. Okay, y jornada laboral, eso sí está regulado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Lo encontramos dentro del capítulo 2 a partir del artículo 58 y nos dice que la jornada laboral es el tiempo durante el cual pues el trabajador va a prestar el trabajo al patrón. Esto es ese tiempo en el que él va a realizar su trabajo, básicamente. ¿Y cuántas jornadas laborales existen en México? Porque el otro día estaba viendo un comentario ahí en el chat que decía saludos desde Guatemala y saludos así. No, estamos transmitiendo desde México. No, la persona que nos ve desde Guatemala, oye, aquí en México, ¿por qué las reglas son así? No, aquí. ¿Cuántas jornadas tenemos laborales aquí en México? Tenemos 3 jornadas, la diurna, la nocturna y la mixta. La jornada diurna va de las 6 a las 20 horas,
la nocturna de las 20 horas a las 6 horas y la mixta tiene ahí una combinación de ambas jornadas, pero y la mixta excede en más de 3 horas y media del horario de la jornada nocturna, se considera que ya es nocturna, que ya no es mixta. Ok. De estas tres jornadas. ¿Y cuántas horas estamos obligados a laborar? Esa es una muy buena pregunta. Buena pregunta. Ojalá que nuestra jefa nos esté viendo, ¿no? Pues depende en qué jornada te encuentras. Por ejemplo, para la jornada diurna, el máximo son 8 horas, que es lo que pues, normalmente todos sabemos. Para la nocturna son 7 horas y para la mixta son 7 horas y media. Esos son como los límites legales máximos. Para los contadores, y tú dinos, Raulito, ¿para los contadores existen esos límites de horas? Para los contadores existe algo, amigo, que se dice ponte la camiseta. Eso es lo que existe. Exactamente. Eso estuvo buena, ¿eh? A mi jefe sí lo tengo en Facebook, pero no es cierto, lo que digo aquí no es cierto. No es cierto. Saludos, dile, oye jefe, mira, a Dianita acabas de decir que nada más tengo que trabajar 8 horas. Entonces ya nada más te voy a decir, toma, aquí está la camiseta, póntela. Sí, Híjole, amigo. No, pero eso que comenta Dianita es muy importante porque hay muchos tipos de trabajo en los que se incurren este tipo de jornadas. Sin embargo, les comento, en algún momento trabajé en la parte de las tiendas de ropa, en la venta y todo eso, y hay días en los que, aunque tu contrato venga especificado que tu jornada laboral es diurna, de tal hora a tal hora, muchas veces hay cambios de temporada, hay que tienes que checar inventario y todo eso, y trabajas una jornada nocturna. Sin embargo, no te respetan en absoluto las horas que nos comentaba Dianita. Y peor aún, no te pagan las horas extras como lo marca la ley. Entonces, todos tenemos que tener mucha atención en esta parte, porque sí, el tiempo es muy valioso para todos, entonces hay que exigir los derechos que nos corresponden. Justamente, amiguito, justamente eso que comentas es bastante importante. Y qué bueno que estás hablando esto de las horas extras. Y me gustaría que tú, antes de pasar a lo de las horas extras, nos platicaras lo que estaba comentando Antonio. ¿Cuántos contratos o qué tipos de contratos hay en materia laboral? ¿Y cuántos o cuáles son las horas extras que existen? Ok, amigo. Igual, antes que nada, rapidísimo, me gustaría redundar un poquito lo que comentaban ustedes. La Ley Federal del Trabajo es 100% protectora del trabajador. A diferencia de muchas demandas que existen de diferentes, de penales, de civiles y todo, el demandante es el que tiene la carga de la prueba. En la Ley Federal del Trabajo y el asunto de conciliación y todo eso, los empleadores son los que tienen la carga de la prueba. O sea, si un trabajador va a realizar una denuncia por cualquier supuesto o cualquier falta a los derechos de esta ley, el que tiene la carga de la prueba es el empleador. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la parte de las empresas de llevar a cabo esto al 100%. Y algo muy importante, y ya empezando con lo de los contratos, lo que comentaba Antonio, un contrato, obviamente, con su fundamento en el Código Civil, en uno de los miles de artículos que existen ahí, pero es un acuerdo entre ambas partes. En resumen, es un acuerdo entre ambas partes para crear, exigir o modificar obligaciones. Y aunque la Ley Federal del Trabajo te diga que debe de ser escrito, también hay una parte en donde te dice que cualquiera que sea el acto que le dé origen a la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, se considera trabajo y se deben de respetar los derechos y cumplir con las obligaciones que le emanen. Entonces, aunque muchas veces, obviamente, conocemos a gente que trabaja para alguien y le hace diario un trabajito, le lava el auto, le lava todo, entonces eso es una relación de trabajo. Ya profundizando un poquito en los contratos laborales, tenemos varios y de diferente índole. Uno de los cuales vamos a hablar es el contrato indeterminado. El contrato indeterminado de trabajo es aquel que no tiene fecha de caducidad, se puede decir. O sea, tú entras a tu trabajo y firmas tu contrato. Obviamente en ese contrato que firmas siempre debe de haber dos copias, la que tiene el empleador
y la que tienes tú como trabajador, y esa es una falta muy grave que tienen los empleadores. No dan las copias de los contratos a los trabajadores. Entonces, hay que tener mucho cuidado y como trabajador exigir esa parte. Exigirlo. Exactamente, exigirlo porque a veces tú te confías de que ya lo firmé, pero en algún momento se incumple una falta de la que tú te acuerdas que firmaste de tu contrato, pero el empleador pues ya lo modificó. Entonces, está complicado. El contrato indeterminado, como les decía, es el que no tiene fecha de caducidad. Al inicio tienes un periodo de prueba de 1 mes y dependiendo el rol que vayas a tener, se puede extender hasta 6 meses. Y también se puede extender en un periodo de prueba hasta 3 meses, pero ahorita los vamos a ir desglosando otro poco. Entonces, indeterminado no tiene fecha de caducidad. Tenemos otro tipo de contratos que es el contrato determinado. En el contrato determinado sí hay una fecha que dictamina el empleador y muchas veces se utiliza para trabajos de temporada. Voy a volver a poner el ejemplo. En las tiendas de ropa, Liverpool, SEA, la que tú me digas, en diciembre, por ejemplo, es la etapa más productiva que tienen ellos, entonces necesitan mucha mano de obra. Entonces, a los empleados que entran a trabajar en esas temporadas les hacen firmar un contrato determinado de tiempo. Cuando se vence el tiempo que establece el contrato, ya se rescinde la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Más adelante vamos a desglosar cuándo son responsabilidad y cuándo es sin responsabilidad para el patrón. Pero mucho ojo, también en el contrato determinado se puede estipular la causa por la que va a entrar el trabajador a realizar esta relación laboral. Muchas veces se da por incapacidad de otro empleado que por azares tuvo que ausentarse del trabajo. Sin embargo, aunque la fecha ya se haya vencido, pero en el contrato se estipuló por qué fue la causa del contrato determinado, la relación de trabajo sigue vigente hasta que la causa que venga en el contrato se haya finalizado. O sea, en este caso, en el ejemplo que pusimos, cuando la incapacidad haya terminado y el trabajador que tiene el puesto oficial haya regresado y ahí ya, obviamente, se termina la relación sin responsabilidad para el patrón. Hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. Yo creo que el ejemplo más claro de esta parte que tú dices es cuando dentro de la Ley Federal del Trabajo hay un periodo, un plazo que le dan a las mujeres cuando están embarazadas. Les dan chance de irse a descansar y a prepararse para su parto alrededor de 2 meses antes de que den a luz. Entonces, en este tiempo, y te dan también un periodo después de que das a luz. Entonces, este periodo que, por ejemplo, mi mamá era maestra en un kinder, y por ejemplo, cada vez que había sus compañeras iban a tener a sus bebés, se iban de incapacidad y venía una maestra a sustituir esta vacante, ¿no? Entonces, era solo por un cierto tiempo, 3 meses, como tú bien lo dijiste, ¿no? Para sustituir esta vacante por un cierto tiempo y después, ya, regresas a tus labores y puede o no que te den la planta en algún otro lado, ¿no? Efectivamente, amigos, este es un caso. Digo, más adelante, no sé si en este programa o nos vamos a aventar otro, hablaremos de las incapacidades. Y sí, tienes toda la razón. Este ejemplo es muy claro. Se contrata a alguien para poder sustituir y ahí se puede hacer un contrato por tiempo determinado. Otro de los contratos importantes que nos maneja la ley es el por obra determinada, así se llama. Digo, como su nombre lo indica, se da prácticamente a los trabajadores de la construcción. Obviamente, cuando se va a realizar este tipo de obras, se registra en el Seguro Social y en todos los organismos que se deba de cumplir, pero el trabajador que va a rendir ahí sus labores, valga la redundancia, va a firmar un contrato por obra determinada. Cuando se termine la obra, la rescisión del contrato va a ser sin responsabilidad para el patrón. Por trabajo, por temporada. Muchas veces se confunde con el de tiempo determinado.
pero hay una clara diferencia. El empleador en este contrato por trabajo de temporada se contrata, firma su contrato normal, solamente que el empleador se va a utilizar para las temporadas fuertes, ¿no? Supongamos que las temporadas fuertes de una papelera son en agosto, que es el regreso a clases, en diciembre y en enero. Entonces, tú tienes tu contrato firmado, pero solamente vas a presentarte en las temporadas que viene estipulado. Sin embargo, tu patrón es responsable de todos tus derechos laborales, aunque no estés asistiendo a tus labores. Eso es muy importante. Tanto derechos y obligaciones en Ley Federal del Trabajo, como derechos y obligaciones en seguridad social. Este tipo de contratos casi no lo manejan los empleadores porque prefieren pagar o realizar un contrato por tiempo determinado, les conviene más monetariamente y obviamente solamente son ellos responsables de los trabajadores por esa etapa. Entonces, trabajo por temporada y contrato determinado son similares, solamente que en uno sí tiene fecha de caducidad, el otro no, pero nada más te presentas a trabajar por temporada. Podría ser, por ejemplo, cuando vas a construir un edificio, vas a hacer una obra y contratas mano de obra, contratas a los albañiles, contratas por ejemplo, a los electricistas, ¿no? Que más que nada los electricistas o los plomeros, que por ejemplo ya van directamente a hacer lo de la electricidad, pero no sé, se van a llevar alrededor de un mes, ¿ok? Entonces, ¿este contrato por temporada podría ser este? Ese sería un contrato determinado. Determinado. Tal cual características determinado, pero por la índole del trabajo es por obra determinada porque es para una construcción. Ok, es bueno aclarar eso. Me parece que uno de los ejemplos que se podría dar en los de temporada, y creo que es como por excelencia el que ponen siempre que nos están dando laboral, es en el caso de estos trabajadores que contratan para Navidad. O sea, que contratan para estas fechas navideñas en las que siempre se van a atascar la tienda de gente. Uh-huh. Entonces, el contrato, como lo decía Raúl, sí sigue existiendo durante todo el año, pero ellos solo tienen la obligación de ir hasta esas fechas, hasta, no sé, noviembre, diciembre. Pero en realidad el contrato sigue teniendo vigencia. A diferencia del otro, es que sí tiene un lapso en el que se corta ese contrato, ¿no? Y las obligaciones del trabajador y del patrón. Ok. Es bueno precisar, por si alguien que aquí nos está viendo va a entrar a trabajar en estas épocas del año, probablemente les van a dar un contrato de esta índole. ¿Algo más que quieras agregar, Raulito? Las horas extras, eso es muy importante. Sí, claro, las horas extras. Ahí vamos de la mano con lo que comentaba esta Dianita. Primero, identificar claramente qué tipo de jornada es la que vamos a tener, ¿no? Y una vez basado en esto, saber cuáles son nuestras horas que se nos deben de pagar conforme se estipula el contrato. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 66 y 67 nos menciona que en caso de necesitar el empleador, el trabajador realice horas extras adicionales a su jornada, como su nombre lo indica, se debe de contemplar lo siguiente. Para el pago de las horas extras dobles, se dice que es al 200%. El 100% lo que marca su contrato, el otro 100% por la hora extra doble que marca el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí estipula lo siguiente, que solamente podrá el trabajador trabajar horas extras dobles 3 días por semana, 3 horas diarias únicamente. Eso es lo que marca el 66. Sin embargo, en el 67, ahí es donde entra una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque dice, en caso de que sobrepasen los trabajadores las 9 horas extras por semana, se pagarán triple. Y dice, no me estás diciendo que no puedo trabajar más de 9 horas ni de 3 días por semana. Entonces, ahí hay una contradicción. Ha habido varias jurisprudencias que hablan de eso y realmente la ley no ha cambiado en lo absoluto, se sigue manteniendo igual. Sin embargo, el tratamiento que se le da es, si trabajas 9 horas extras dobles a la semana, se te pagan doble.
Si trabajas más de 9 horas extras a la semana, 9 se te pagan doble y las demás se te pagan triple. Eso hay que tenerlo muy en claro porque muchas veces dicen, bueno, si trabajé 13 ya van triples. No. 9 horas extras son doble y las 4 restantes, en este ejemplo, son las que se pagan triple. Es el cálculo, yo creo que y el de la indemnización de un trabajador es el que más te cuesta trabajo cuando estás tomando la materia de sueldos y salarios. Y por Porque, conceptos, ¿no? y porque muchos profesores traen bueno, no muchos profesores, también yo creo que aquí entre nosotros 4 tendremos discrepancias entre la aplicación de este artículo, ¿no? Que hay unos que dicen, ¿sabes qué? Sí son 3 horas por día, máximo 3 a la semana. Y si no, todo lo demás se te paga doble. A mí no me cuentes, ¿no? Pero hay otras personas que lo interpretan diciendo, ¿sabes qué? Son 9 horas dobles. Como las trabajes, puedes trabajar 5 el lunes, 4 el martes, y todo lo de la demás semana se considera como triples. Y también es súper importante esta regla y saber contar tus horas dobles y tus horas triples para efectos del cálculo del ISR, ¿no? Porque ahí hay un tema muy, muy importante y lo iremos a tocar más adelante. Pero bueno, échale, Antonio. Ahí nada más, la confusión nace porque por ahí, a mí me dijeron que para la primera de que todo lo que salía de los límites que establece la ley laboral, que es ahorita lo que mencionó Raúl, las 3 horas diarias, todo se tenía que pagar triple y hubo, no recuerdo si tesis al respecto, y es la que yo no he encontrado, alguien por ahí me dijo que había, yo no la he encontrado, la que sí hay es la de a favor del patrón. A favor del patrón, sí ya se dictó que él solo está obligado a eso que dicta la ley, a partir de la 9ª hora, no de cuando supere los límites, ¿no? Que son estas 3 horas diarias Por y no más de día. 4 veces a la semana. Ajá. Entonces, sí, ya se dictó que solamente a partir de la 9ª hora. Exactamente, amigos. Pues aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis, recordarles a las personas que nos están viendo que dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, ayúdenos a compartir el video. Este tema es muy importante para todas las personas. Ya se viene el cierre del año, ya se vienen las declaraciones anuales y como se los comenté, bueno, la declaración anual de persona física hasta abril, ¿no? Pero como se los comenté, es importante cerrar el año y conocer nuestros derechos como trabajadores, como asalariados, para que pues no nos agarre de bajada. Entonces, compartan el video con todas las personas, en todos sus grupos, con todos sus familiares, para que pues estas recomendaciones lleguen a más personas. Esto es totalmente gratuito, sin ningún fin de lucro, solamente queremos enseñarle a las personas. Y ahora sí, ¿qué ibas a comentar algo más, Raulito? Sí, Tú, Antonio, échale. sí, nada más, fíjate que antes de que se nos vaya, porque a lo mejor y nos agarramos después en renta y ya lo dejamos ir, Osdel Tolentino nos está poniendo que un contrato que te pueda poder hacer como ejemplo uno de cosecha. Y pues sí, o sea, la verdad es que eso es, y es uno de los que se lleva a la práctica, ¿no? Uno de los comunes. No, nada más como para dejarlo muy claro, porque sí es un muy buen ejemplo. Fíjate que aquí hay un ejemplo muy bueno. ¿Quién no vio a la gaviota, no? Salir en la novela, ahí, donde creo que cortaba agaves, ¿no? Y hacían tequila, ¿no? Una más atrás, la colombiana, donde hacían café. Así son las haciendas, ¿no? Las haciendas que cultivan cosas, que cultivan maíz, que cultivan café, que hacen tequila, que hacen mezcal, todas estas, pues obviamente este tipo de cosechas solamente se dan ciertas veces al año. Entonces contratan a la gente por 3, 4 meses para darle duro a quitar toda la cosecha y después ya venderla. Es un claro ejemplo. Entonces a la gaviota la contrataban por temporada, ¿no? Por cosecha. Ya luego el Peña el Peña también la contrató por temporada, ¿no? De su esposa. Por sexenio. No, qué malos son, muchachos. Suena feo, pero todo parece indicar que sí, solamente fue un contrato, amigos. Bueno, sí fue un contrato, ¿no? El matrimonio. El matrimonio es un contrato, sí, pero tendría que ser de por vida, ¿no? No por temporada. Pero bueno, pues no hay que ser bueno con el tlatoani de varios, ¿no? Pero bueno,
¿Algo más vas a comentarnos además de las horas extras, Raulito? Sí, amigo, algo muy importante. Uno Ya de sé los que. pagos, ando cambiando de escenario, amigos, ustedes disculparán, pero No te estamos preocupes, amigo, concentrados, sin ¿no? No te problema. preocupes. Adelante. Este, algo muy importante que debemos tener todos muy claro es que la Ley Federal del Trabajo nos establece que el empleador debe realizar algunos pagos con carácter de obligatorio. Y estos son las prestaciones de ley, ¿no? Muchas veces es por lo que la gente acepta los trabajos, ¿no? Te dicen, ay, es que aquí en mi trabajo me están dando prestaciones superiores a la ley, ¿no? No, pues, ¿qué te están dando? Pues lo mínimo de ley, pero como no sabemos, pues se los aceptamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas prestaciones de ley? Una de ellas es el aguinaldo, otra son las vacaciones y otra es la prima vacacional. Voy a desglosar rapidísimo cuál es cada una. El aguinaldo es una mal llamado aguinaldo, se llama gratificación anual. Esta gratificación anual es por un mínimo de 15 días de sueldo. Entonces, como marca la Ley Federal del Trabajo, se debe de pagar obligatoriamente antes del 20 de diciembre del ejercicio en curso. No se puede, obviamente, de que se puede, se puede. De que se deba pagar después del 20, no es posible. Y tampoco la fecha es el día 20, es antes del día 20. O sea, el límite es el día 19. Muchas personas, obviamente, nada más y si se las pagan hasta el día 25, a otras ni les pagan, a otras personas les adelantan el aguinaldo o se lo dividen en dos, pero mientras compras con esta característica no hay ningún problema. Entonces, aguinaldo es una gratificación anual mínimo de 15 días de sueldo del trabajador. Ese es un hecho. Las vacaciones. Las vacaciones es un tema un poquito más complicado, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, no deberán de ser menos de 6 días de vacaciones. Van a ir aumentando año con año 2 días de vacaciones hasta llegar al cuarto año, perdóname, y a partir de ahí, cada 5 años van a ir aumentando de 2 en 2. Algo muy importante en las vacaciones que muchos no sabemos, y eso sí, el patrón, así como lo criticamos muchas veces a los patrones, también hay que agradecerles, porque las vacaciones se pueden tomar, obviamente con tu año trabajado, se deben de tomar en los 6 meses siguientes. O sea, de que si cumpliste tu aniversario en enero, tienes hasta el agosto para tomar tus vacaciones, y cada año el empleador te tiene que dar una constancia de las vacaciones que te corresponden según tu antigüedad y qué días las tienes que tomar. O sea, por ley, tú no eliges qué días tomas las vacaciones. El patrón es el que te dice cuándo debes de tomar las vacaciones. Y muchas veces nos enojamos porque, no sé, le dije a mi patrón que me diera de vacaciones el 22 de diciembre, que es mi cumpleaños, y no me lo quiso dar. Y nos enojamos, pero no. Así que tiene el derecho ahí el patrón conforme a ley, y debemos de acatar eso. Obviamente son muy laxos, ahí sí de verdad no me ha tocado ninguna empresa en donde los patrones no le dejen tomar sus vacaciones o le den el libre albedrío de cuándo las quieren tomar. Es un punto muy importante para los patrones, entonces nada más dejarlo claro esa parte. Y otra de las prestaciones de ley, dime, Richie. Ojo por ahí, Raúl, se tienen que tomar, ¿eh? O sea, no es que si quieres o no, o sea, las tienes que tomar. Por ahí hay veces que el trabajador dice, oye, ¿sabes qué? Pues vengo a trabajar y mejor págamelas. O sea, no es una Las opción. vacaciones. Las tienes que tomar, sí, porque algo que se nos está pasando, no sé si le mencioné, Raúl, es que los derechos que te da la Ley Federal del Trabajo son irrenunciables. No puedes optar por decir, oye, patrón, si a lo mejor estás compitiendo por el puesto, a lo mejor yo con Rich, y le digo a quien nos va a contratar, ¿sabes qué? Pues a mí nada más dame 7 días de aguinaldo, pero contrátame ahorita. No, o sea, los derechos que te da la Ley Federal del Trabajo son irrenunciables. Entonces, esas vacaciones las tienes que tomar. No hay opción de que te las paguen para que no las tomes, ¿no? Pero esto es una práctica, como dijo Raulito, muchas veces también los patrones, buenos patrones, por decirlo así, te dan la opción, ¿no? Te dicen, no, ¿sabes qué? Este año, pues no hubo ni chance de que tuvieras tus vacaciones. No hay tema, no te preocupes, te las pago, ¿no?
O sea, hay esa opción, ¿no? Que no se tiene que hacer porque no se tiene que hacer. Las vacaciones únicamente se pagan cuando no las disfrutas, y es en el caso del finiquito y de la indemnización, pero siempre y cuando, bueno, más bien existen estas prácticas, ¿no? En la vida laboral. Ahora, hay algo importante aquí que nos faltó recalcar. Los días de vacaciones los tienes que tomar todos juntos. Y hay ahí una premisa porque, ay, es que me voy a tomar 2, ay, es que me voy a tomar 4, ¿no? Ay, es que nada más quiero 2 o quiero 5, ¿no? Y tú te corresponde un mes completo de vacaciones, ¿no? No, o sea, aquí el tema es, vas a tomar tu periodo de vacaciones, toma los días que te corresponden. Pero pues también llega la parte de la flexibilidad entre patrón-trabajador, de decir, ¿sabes qué? Patrón, solamente quiero 3 días, porque 3 días los otros 3 días los voy a ocupar en diciembre para irme con mi familia, ¿no? Y el patrón te dice, sí, no hay problema, tómate tus 6 días. Porque pues también, imagínate, yo ahorita me voy toda esta semana, ¿no? Dianita me va a colgar. Dianita me cuelga porque va a decir, no, aquí yo voy a tener que hacer tu trabajo y la fregada. Pues no. Entonces, tomar en cuenta, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que realmente se lleve a la práctica. Todos tendremos que acatar lo que dice la ley, pero muchas veces hay algunas flexibilidades. ¿Algo más que queramos decir de este tema antes de concluirlo? ¿Alguna otra, ¿cómo se les llaman? Se me fue. Prestaciones de ley que tengamos? ¿O alguna pregunta que quieras aventar al público, Raulito? Sí, digo, comento rapidísimo la última prestación, y hay una pregunta bastante interesante. La otra de las prestaciones de ley obligatorias es la prima vacacional, que es el 25% de los días que te corresponden de vacaciones. Eso quiere decir que si ganas 100 pesos, tomas tus 6 días de vacaciones, son 600 pesos, y el punto 25 serían 150 pesos de pago adicional para que, según la ley, disfrutes de tus vacaciones, pero pues con 150 apenas, y para la recarga que traigo ahorita. Una pregunta muy interesante es, muchos trabajadores en restaurantes, en hoteles, reciben propinas. Entonces, ¿las propinas se consideran parte de los sueldos y salarios, tanto para su percepción normal en su nómina, como para las prestaciones de ley? Híjole. Ya Pues saben, se queda, muchachos. a ver, Buena para que la pregunta. escuchen bien. Sí, para que la escuchen bien, repítela, Richie, para que no haya, que no escuché, que ya vayan dejando los comentarios. Acuérdense, muchachos, que la persona que más participe en este mes, Toño le va a regalar un regalito. Le va a mandar un regalito. ¿Ok? Entonces, ahí les va. La propina que reciben los meseros, los camareros, todo mundo en los bares, en los restaurantes, en las gasolineras, en el súper, todas esas propinas que nosotros les damos a las personas que nos atienden, ¿integran el salario? ¿Forman parte del salario de un trabajador? Sí, no, ¿por qué? Y el fundamento. Muchachos, y aquí nada de que yo creo a creer en la iglesia y a creer en Dios, y aquí es todo con fundamento, ¿va? Entonces, ¿la propina integra salario? Sí, no, ¿por qué? ¿Y dónde dice? ¿Va? Ahí se las dejo. Una pequeña pistita, Ley Federal del Trabajo, por ahí de los artículos 300, ahí ayúdenos también. Que la vayan a ojear, ¿no? Ajá, que empiecen desde el 1, y luego el 2, y luego el 3, y ya cuando lleguen ahí, pues ya van a saber cuál es, ¿no? Ahora, muchachos, no vamos a meternos tan profundo en la Ley Federal del Trabajo esta vez, porque vamos a hacer un programa aparte. Ya Raúl, ya lo amarramos para ese programa, porque faltan muchas cosas que ver, ¿eh? O sea, faltan demasiadísimas cosas que se pueden tocar en la Ley Federal. Y ya llevamos 50 minutos. Desde cuándo se devengan las prestaciones, ya un calculillo ahí de las prestaciones. Entonces, vamos a tocar las indemnizaciones por despido, dónde están, ver más específico ya las causas justificadas e injustificadas de despido. Bueno, las causas que se le atañen al patrón y que se le atañen al trabajador. Ya en ese programa vamos a tocar así todo mucho más profundo, ¿eh? Así que no se nos alboroten. Si ven que algo se nos está pasando,
es porque lo vamos a tocar en el otro programa. Téngannos paciencia. Bien. Dianita, ¿qué onda? ¿Quién se avienta qué? ¿Tú te avientas asimilados a salarios y yo normales? ¿O yo me aviento asimilados y tú normales? Pues ¿Qué te gusta más? Híjole, ahorita ya, asimilados. ¿Te quieres aventar? Conste, Sí. tú te colgaste solita, ¿eh? Pero bueno. Vamos a entrar un poco a lo que es la parte de renta, de la parte de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que los sueldos y salarios son un capítulo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Empieza en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Es el capítulo segundo de este título cuarto y empieza... Capítulo primero. Perdón, capítulo primero. Perdóname, Dianita, gracias. Cuarto. Del título cuarto, discúlpame. Por eso te dije que te aventaras tú primero Pero bueno, Ya. no te preocupes. Este artículo 94 nos empieza diciendo, bueno, nos establece, vamos a decir, la ley no habla. Ya aquí tengo a mi ley hablando, ¿no? Nos establece que las personas físicas y morales, bueno, más bien las personas físicas, las morales no, de este capítulo de sueldos y salarios, van a obtener ingresos únicamente en efectivo, en bienes y en servicios. Todos los demás no van a entrar en este capítulo. Recordemos que en el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta dice, están obligados al pago de este impuesto por los ingresos que obtengan en bienes, en servicios, en crédito, en devengado, las personas físicas, chalala. Para personas físicas con actividad empresarial, únicamente les van a aplicar los que son en efectivo, en bienes y en servicios. ¿Qué es en efectivo? Lo habíamos dicho ya en algunos programas anteriores, son aquellos que recibes un pago, recibes el cheque, recibes la transferencia, recibes el billullo así como tal. Los ingresos en bienes es, por ejemplo, un patrón, ¿sabes qué? No tengo dinero, te pago, bueno, no voy a decir esa, te pago con computadoras, te pago con un coche, te pago con una cámara, un teléfono, ¿no? Te pago con botellas de alcohol y todo ¿no? El Chapo estaría feliz, ¿no? Que le pagaran así con eso, ¿no? Pero bueno. Después de esto, vienen a regular la parte de vienen a regular la figura de sueldos y salarios. Un trabajador asalariado y un trabajador asimilado a salarios. Y aquí vamos a definir esta parte porque Antonio lo contempló desde el inicio, pero para que entendamos esto. Un trabajador como tal, la primera figura de este capítulo es un trabajador asalariado. ¿Quiénes son estos? Los que reúnen todas las características de la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Que estás a la orden o estás a lo que te dicte tu patrón. Tienes un horario laboral, tienes un lugar de trabajo establecido y recibes órdenes de tu patrón, como lo decía al inicio. Si tú reúnes estas características, eres subordinado de alguien, no te mandas solo. Por ejemplo, Dianita y yo tenemos nuestra jefa, nos dice, ¿sabes qué? Tienes que llegar a las 9 de la mañana y te vas a las... No hay horario. Te pones la camiseta. A las 12 de la noche. ¿No? A ti te voy a pagar quincenalmente, tu lugar de trabajo es esta oficina que tienes aquí está tu computadora, aquí está tu ley, y con esto trabajas. Y entonces en ese momento encuadramos a la figura de salarios. Recordemos que la ley fiscal, dentro de toda su estructura, tiene estas figuras que se llaman, ya se me fue el nombre, presunciones o cuando asimila algo a cierto régimen, se me fue el nombre, ficciones jurídicas, ¿ok? Estas ficciones jurídicas vienen a regular para que las personas no abusen de las figuras que ya establecía la ley. Esto viene para evitar la elusión fiscal,
Y la parte del asimilado a salario yo la podría considerar como una parte de las ficciones. ¿Qué es un asimilado a salarios? Y aquí es donde mi queridísima amiga Dianita nos va a explicar qué es un asimilado a salarios y cuáles son las figuras del asimilado a salarios. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo que pues un asimilado a salarios es aquella persona que solamente para fines de ISR, específicamente en el área fiscal, va a poder tener el tratamiento de un trabajador en cuanto al pago del ISR. O sea, yo puedo no ser un trabajador, sin embargo, para fines del ISR, para fines de mi retención de mi pago, voy a estar aquí con los demás que son salarios y voy a tener el tratamiento que marca pues todo este capítulo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo laboral, ¿no? O sea, si yo estoy subordinado, si yo recibo órdenes, si tengo un horario, o sea, en ese caso yo ya soy un trabajador y tengo derecho a todo lo que la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social tiene para mí, independientemente del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, hay que sí tenerlo muy bien ubicado, que estos no se juntan, solamente es para fines de impuesto sobre la renta, lo que la actividad que vas a realizar se va a asimilar a salario, pero no va a ser un salario, ¿ok? Y bueno, pues dentro del artículo 94, como bien dijo Richie, tenemos 7 fracciones que nos hablan de personas que pueden asimilarse a salarios. Entonces, la primera fracción nos habla de remuneraciones y demás prestaciones que reciban los trabajadores del Estado, de las entidades federativas y de los municipios, así como los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, si tú trabajas para el Estado en alguna secretaría o eres miembro de las Fuerzas Armadas, pues tus ingresos se van a asimilar a salarios y vas a estar tributando bajo este régimen. La segunda fracción nos habla de anticipos y rendimientos que reciban miembros de sociedades cooperativas de producción y anticipos solamente que reciban miembros de sociedades y asociaciones civiles. Exactamente, entonces si ya tienen por ahí algún remanente distribuible y lo pagan, estos miembros van a poder tributar conforme al régimen de salarios. La otra fracción, la tercera, es los honorarios que perciban los miembros del... Ay, se me fue la palabra. De los miembros Son los emolumentos. El consejo de, los del gobierno emolumentos. corporativo. Exactamente. Exactamente, Si justo. eres gerente, si eres administrador general, si eres el comisario de una empresa, estos honorarios que te pagan se pueden asimilar a salarios. La cuarta fracción habla sobre honorarios que presta una persona física a un empleador siempre y cuando más del 50% de los ingresos que obtenga esta persona vengan de ese mismo prestatario, se pueden asimilar y siempre y cuando la prestación del servicio se lleva a cabo en las instalaciones del prestatario. ¿Okay? La siguiente es honorarios, ¿sí? Le estamos escuchando bien. Honorarios que reciban las personas físicas de personas físicas o morales que tengan actividad empresarial por los servicios profesionales que presten, siempre y cuando comuniquen por escrito que a quien les realice los pagos que quiere optar por Asimilados a salarios. Que por asimile asimilar sus ingresos a salarios. Exactamente, esto ¿para qué? Pues para que le hagan la retención, ¿no? Y la siguiente es la sexta, son también ingresos que perciban personas físicas por las actividades empresariales que realicen y que los pagos se los hagan personas físicas o morales que también realizan actividad empresarial y también siempre y cuando comuniquen por escrito que optan por asimilarse, ¿no? Entonces, personas que presten servicios profesionales y realicen actividades empresariales también pueden entrar dentro de este capítulo. Y la última opción, que yo nunca lo he visto, pero pues se trata de una opción en la que los trabajadores adquieren de su patrón o de una parte relacionada de acciones o títulos valor que representen bienes y las adquieran sin costo o a un valor igual o menor al de mercado.
Entonces, pues también tenemos ahí la opción, digo, la verdad es que nunca me ha tocado verlo, pero pues también ese ingreso se asimilaría a salarios. Que incluso suena Amiga, hasta real, ¿no? Ese de las acciones, porque, o sea, yo les pregunto, ¿creen que alguien quiera cambiar el régimen del capítulo 2, el de honorarios Ujú. y actividad empresarial, por que le retengan según salario? O sea, no sé, la verdad es que yo he preguntado y no he conocido a alguien que haya visto así, de todos mis profesores no he conocido a alguien que ya haya visto un caso así, ¿no? Pero, pues está en ley. Y, habría que ver. sí. Y si está en Sí, ley es por algo, ¿no? Bueno, a veces algunas cosas que están en la ley son obsoletas, tienes toda la razón. Pero bueno, aquí la pregunta primordial, amiguita, sería, ¿cuál es la diferencia exacta o cuál, pues sí, la diferencia exacta entre un asimilado a salarios y un salarios, una persona que es subordinada? ¿Esta persona de asimilados tiene los mismos derechos que una persona subordinada? derechos en cuanto A a... la Ley Federal del Trabajo. Ah, ok, no. Bueno, puede Ojo, que sí o puede que no. es que es algo que yo les decía al principio. Sí, Ujú. o sea, es un tajante sí. O sea, yo consideraría, esa mi consideración, yo considero que sí, porque, y justamente se lo estaba ahorita checando, muchachos, el artículo 21 dice, se presume la existencia de un contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe. Ajá. Y de ahí nos vamos al artículo 20. Ya establecimos que se presume un contrato y se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Ajá. A eso me Ahí refería con que no yo, necesariamente tiene que haber un contrato de asalariado. yo diferiría en esa interpretación porque eso es cuando, o yo lo vería, si estás respetando exactamente la figura del asimilado a salario, no eres un salarios, no eres Exacto. una persona subordinada. Si tú En eres efecto. una persona que, y es que aquí va la pregunta que te hacía, ¿un asimilado a salarios tiene un horario, amiga? Sí En tiene estricto sentido, tendría que tener pues, un horario. sí, sí ¿Tiene tendría. un lugar de trabajo? Un asimilado a salarios. ¿Tiene un lugar de trabajo? Sí, Pues un lugar sí. ¿Tiene un horario fijo? pues ahí podría depender, ¿no? Por ejemplo, si son honorarios y tiene cierta independencia, pues puede que no sea un horario fijo, ¿no? ¿Depende o le tiene que rendir cuentas al gerente, al senior manager, al CEO de la empresa? No. No, exactamente, no le tiene que rendir cuentas a nadie. Únicamente le está diciendo, ¿sabes qué? Únicamente te presto servicios a ti. Yo me quiero librar de esa carga administrativa de estar presentando declaraciones mensuales, de estar pidiendo facturas por mis gastos, de estar lidiando con un contador. Y hazlo tú, haz esa chamba tú. Pero a mí ni me molestes, yo voy a venir cuando yo quiera, yo te voy a mandar el trabajo cuando yo quiera. Obviamente respetando como los límites que hay entre la empresa y el contador. Pues el Eh, contrato, ¿no? yo no voy, yo voy a venir 2 veces a la semana aquí únicamente para las dudas que vayas teniendo y ya, y yo vengo 2 horas y me voy, o sea, ya, así se acaba. Esa es la figura de un asimilado a salarios, las personas que nos están viendo. Pero es muy distinto la maraña y toda la revoltijero que le meten en las empresas para no pagar cuotas de seguridad social. Y hablemoslo Exacto. claro, ¿no? No, y es que el hecho de que te consideres incluso como asimilado, digámoslo, no te quitaría el derecho de tener seguro social, porque el seguro social, y ahí Raúl nos podrá ayudar un poquito más, pero se me fue la idea. No, en el momento en El el que seguro ya hay la social. subordinación, se dan los derechos, o sea, independientemente del contrato, independientemente de lo que el patrón diga, porque el asimilado es una figura que solo existe en renta. No existen asimilados en la Ley Federal del Trabajo y no existen Exacto. asimilados en la Ley del Seguro Social. No, Entonces, digamos que caes en el supuesto de ser asimilado en la ley de renta. Puede caer el supuesto en que también seas un trabajador Sí. y tengas los derechos del trabajador.
Y al final van a pagar el mismo impuesto y de la misma mecánica. El hecho es que a veces creen los patrones que por ser asimilado te quitas los derechos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. No Sí, contraten por la asimilados. palabra clave que ustedes mencionaron, amigos, es la subordinación. O sea, lo dijeron tal cual. Ahí lo que dice la subordinación, la palabra clave es la obediencia, lugar de trabajo, horario de trabajo y obediencia hacia el patrón. Pero lo que comentabas de seguridad social, dentro del régimen obligatorio está el trabajo subordinado. Entonces, lo que hacen las empresas con la figura de asimilados a salario que solamente existe en renta es omitir las cuotas obrero-patronales. Es lo único que están haciendo. Y perjudican a todos. Se perjudican a ellos mismos y perjudican al empleado porque les pagan muchas veces una parte por sueldos y salarios, otra parte asimilables a salarios, generan un cálculo de ISR mal hecho porque no se están contemplando los ingresos como deben de ser y le perjudican a todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, tanto los patrones y los trabajadores que exijan sus derechos. Ahora, yo lo pongo así, si vas a hacer alguna marranada de esas, pues avísale a tu trabajador, ¿no? Dile, oye, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo marranadas aquí, si quieres trabajar conmigo, bien, te voy a contratar por asimilados a salarios, ¿ok? Ya para que tú lo tengas en cuenta y sepas que no vas a cotizar al Seguro Social, que no vas a cotizar a tu Afore, ¿no? Entonces, para que pues tú vayas viendo esta onda y pues si quieres destinar parte de tu salario a meterlo a un Afore, pues fregón, ¿no? Y es más, lo metes como una deducción personal. Pero no es el caso, no es darle la vuelta a la ley. O sea, hay que seguir las cosas como son, ¿ok? No, que incluso si eres trabajador y tú crees que estás en el supuesto, que cumples con todos los requisitos que dicta la Ley Federal del Trabajo, puedes ir al Seguro Social a decir que tu patrón no te tiene en el Seguro Social, ¿eh? O sea, ahí también puede haber una denuncia y que le finquen un crédito al patrón. Exacto, amigo. Entonces aquí, y también depende de las autoridades fiscales revisar esto. En algún momento, hace 2 semanas que platicábamos con nuestros amigos de Mexicalistas, una persona nos preguntaba, oye, acaba de llegar el IMSS y me acaba de decir que mis asimilados a salarios son salarios. ¿Qué pasa ahí? Pues tienes que desvirtuar que eso no es cierto, ¿no? Y déjame decirte que si llegó el del Seguro Social a tu oficina y vio que tus asimilados a salarios están formados en filita trabajando y ahí se quedó 5 horas y no se iban, pues difícilmente te vas a librar de eso y te van a cobrar las cuotas obrero patronal de todos ellos, de todos los años que los has tenido por asimilados a salarios, actualizadas y recargadas. Entonces, creo que queda preciso esta figura del asimilado a salarios. Hay algunos casos en los que se va a aplicar la tarifa máxima del artículo 152. Hay algunos otros casos en los que sí vas a tener que aplicar el cálculo con una tarifa progresiva. Sin embargo, aquí me gustaría cerrar esta parte diciendo o estableciendo, déjenme ver si no la estoy regando, ¿tenemos alguna deducción para los sueldos y salarios y para los asimilados a salarios? Tenemos deducciones como, no sé, la gasolina, los viáticos, el consumo en restaurantes, ¿no? ¿Tenemos alguna deducción de esas aquí, en este régimen? ¿Alguien que me diga? ¿O se las aventamos al público? Bueno, si quieres se las aventamos. ¿Sí? O sea, órale, va, me gusta. Pues sí, ya, pues total. ¿Sí? ¿Cuántas deducciones hay en sueldos y salarios? Por ejemplo, aquí voy a limitar a las personas. O sea, por ejemplo, Andrés no puede responder. Carmen no puede responder. Kevin no puede responder. Entonces, ya vi por ahí a Pedro queriéndose ganar una playerita. Entonces, sí, nada. Ustedes ya la tienen, amigos. En algún momento ya se las haremos llegar. Pero todas las personas que nos están viendo, por ejemplo, veo a Daniel Chirino muy activo aquí. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias por todas las clases que una vez nos diste. Te lo agradezco. Respóndanos. ¿Hay alguna? Primero la que mandó Raúl. ¿Las propinas integran salarios? Sí, no, ¿por qué? Fundamento. Ahora, la segunda es, ¿hay deducciones en sueldos y salarios? ¿Cuál es esa deducción? Ya les dije la pista, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Dianita? Pues igual que tengan mucho cuidado
que vean su contrato, que vean cómo los tienen, que oye, pues como que no estoy en nómina, pero pues yo te estoy subordinado, cumplo con todos estos requisitos y no me estás dando seguridad social, ¿no? Entonces, sí, amigos, tengan mucho cuidado y sobre todo porque, pues como bien lo decías al inicio del programa, pues la mayoría de las personas físicas están en este régimen, la mayoría de ingresos que recauda el SAT, perdón, impuestos que recauda el SAT, pues vienen por estas personas porque relacionado con la pregunta que lanzaron, pues como que no hay mucho hacia dónde hacerse en este régimen para no pagar o hacer algo, ¿no? Entonces, pues sí, mucho cuidado con cómo les están pagando, exijan sus derechos. Si tienen esto, pidan sus prestaciones de ley, que no es que, ay, mira, te ofrecemos prestaciones de ley, no, o sea, la ley les otorga y obliga a los patrones a dárselas, entonces, pues sí, solamente eso. Que por ahí también es la ventaja que tiene, ¿no, Richie? Ya con esto quisiera pasar al siguiente tema, con lo que dice Dianita. Pues sí, en realidad, en las deducciones están súper extralimitados, pero llega el artículo 93 a darles muchas ventajas, ¿no? Estos ingresos, no quiero decir exentos, porque Richie me va a golpear, pero estos ingresos por los que no se está obligado al pago del impuesto, pues son más para los asalariados. Tienen muchos Exacto. más, las primeras 17 fracciones son solo para. Entonces, pues sí, en realidad no gozan de todas estas deducciones, como por ejemplo la actividad empresarial, pero tienen todos estos ingresos exentos, ¿no? Y con esto me gustaría empezar a mencionarlo, ya para meternos ya de lleno en estos ingresos. Y uno de los primeros son las horas extras, justamente como las mencionaba hace rato Raúl, que por ahí ya se anda subiendo al barquito, él se va de viaje ahorita, pero aquí sigue al tanto, ¿eh? El primero son las horas extras. Las horas extras menciona dos casos, unos en los trabajadores del salario mínimo y otros los que no ganan más del salario mínimo. A estos tienen dos limitantes. Las horas extras van a ser exentas para el trabajador del salario mínimo al 100%, hasta los límites que marque la Ley Federal del Trabajo, que era la regla del 3x3, como nos decía Raúl hace rato. Y viene el segundo supuesto, que son los trabajadores que ganan más del salario mínimo. Y va a ser el 50% de estas horas extras o topado hasta 5 UMAS. ¿Ah? Aquí quisiera dar decir un pequeño detalle. En la ley del 2014, bueno, en este año 2014, cuando hay esta transición a esta nueva ley del impuesto sobre la renta, Lo único que hizo bien nuevo Peña. formato, se cambia la medición de salarios mínimos por UMAS. ¿Ah? Esta también se las quería aventar, pero mejor las soltamos de una vez para que nos alcance el tiempo de todo. He escuchado interpretaciones que dicen que esta fracción primera se refiere al salario mínimo a la UMA también. Y sí y no. Sí y no. Sí y no. Porque te da un tope. Pero te menciona cuando el trabajador del salario mínimo, y se refiere a un sujeto, el trabajador que gane el salario mínimo va a tener el total de horas extras exentas, ¿no? Ahí sí habla de un salario mínimo, porque habla de un sujeto, no de una medición. Y también después el siguiente supuesto que dice los trabajadores que no ganen el salario mínimo o los demás trabajadores, igual habla de un sujeto. Ahora, te dice los límites, el 50% o las 5 salarios mínimos, topados 5 salarios mínimos. Aquí sí se utilizan las sumas, porque ya está hablando de una medición. Entonces, en esta fracción en específico es donde sirve mucho para separar cuando sí se va a utilizar la UMA y cuando no. Entonces, aquí, atentos porque va a ser, los primeros dos van a ser solamente salario mínimo conforme ley, ese sí, totalito. Y el límite de los 5 salarios, ahí sí se va a utilizar la UMA, ¿no? Entonces, ahí tener mucho cuidado. Y más con todos estos del 93 que les vamos a mencionar, porque todos se van a medir, ¿no? Esas son las horas extras. Indemnizaciones por riesgos de trabajo. Igual, si te accidentas, si te tiene que dar una lana el patrón, tampoco va a estar grabada, no va a estar obligada al pago del impuesto. Jubilaciones y pensiones, va a ser un límite de 15 UMAS diarias. Si superas el límite de 15 UMAS diarias, vas a estar obligado al pago del impuesto.
por un monto, por el monto que excede, ¿no? Para este caso, van a contar todas las pensiones y jubilaciones que tengas. Se lo establece por ahí, me parece que tanto la ley como el reglamento, te dice, para el cálculo de estas 15 UMAS vas a contemplar todas, todo lo que te estén dando, cualquier, por concepto de jubilaciones y pensiones. O sea, no son 15 UMAS por cada uno de los conceptos. Entonces, reembolsos, también los reembolsos ahí de los seguros, de seguros funerarios, me parece, y seguros médicos, si no mal recuerdo, los reembolsos, también van a estar exentos. Y la previsión social, aquí toda la previsión social, Raúl nos hablaba de unas establecidas en ley, de unas obligatorias para el patrón, esas van a estar exentas. Y va a haber otras porque la misma ley del impuesto sobre la renta te menciona, te da un concepto de cuáles son de qué va a considerar como previsión social, o sea, aquella que ayude a la calidad de vida del trabajador. Y entonces ahí sí, como se lo des, va a estar exento, ¿no? A veces a lo mejor que te dan un apoyo para el transporte, para que te vayas, para que no gastes de tu salario en el transporte, te vamos a dar una lana mensual para apoyarte con eso, ¿no? Todos estos conceptos que te ayuden a mejorar tu calidad de vida se considera previsión social y van a estar exentos. ¿Ok? Pues Raúl, no sé si nos puedes ayudar con otros. Ahí sí puedes. Sí, darle seguimiento a lo que dices, Antonio. Todas esas llamadas prestaciones superiores de ley son previsión social, que tienen como fin elevar la calidad de vida del trabajador, así les dicen. Una de ellas está el famoso fondo de ahorro. Ese lo desglosamos un poquito para que lo tengan en cuenta, porque es una percepción que se da muy seguido. El fondo de ahorro consta de dos partes, tanto del empleado como del patrón. Esta cantidad debe de ser igual de ambos, sin que rebase el 13% del salario diario del trabajador o el salario mensual, haciendo ya el elevado por 30. Entonces, esa es la exención que tiene para el impuesto sobre la renta, que la cantidad que aporte el trabajador y el patrón sea igual, que sea general para todos los trabajadores, nada de que él me cae bien, a él sí se lo doy, y a él no me cae bien, no se lo doy, ahí no estaría exenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no rebase el 13% del salario, y bueno, esa es la exención para el fondo de ahorro. Ojo con la generalidad aplica para todas las prestaciones, tanto las prestaciones de ley como las de previsión social, deben de ser generales para todos los trabajadores. Otra que nos aparece ahí son los viáticos, que muchas veces los confundimos con los reembolsos, pero los viáticos, como su nombre lo dicen, y creo que lo hemos llegado a escuchar y a pedirle a nuestro jefe también algunos viáticos, es aquella cantidad que nos deposita nuestra empresa o nuestro empleador para que tengamos nuestros gastos que nos, que nos exige el trabajo que nos están mandando a hacer, pero para que sea exento, Ay, por ahí. Se le cortó. Se le fue la señal. Se le fue la señal. A ver si ahorita regresa. Bueno, lo que mencionaba es acerca de los viáticos, es que cuando se tenga el comprobante fiscal, no se va a considerar como ingreso. Y de hecho, yo considero, no sé, queda de discreción, yo considero que tampoco es un ingreso, porque pues, al final de cuentas es un gasto del patrón. Entonces, hay un artículo dentro de la ley del reglamento. No lo iba a decir hasta el próximo programa. Me parece que, ayúdame, Dianita, si me estoy equivocando. Me parece que es el 152 del reglamento, que te establece que cuando tú mandes a tus trabajadores a la sierra y no puedan reunir un comprobante para comprobar ese gasto, ese ingreso se va a considerar ingreso para el trabajador, pero adivina qué, va a ser un ingreso exento. ¿Ok? Sin embargo, para el patrón no va a ser deducible. Para el patrón va a entrar dentro del 28. Va a ser un no deducible y le va a impactar a sus no deducibles. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Esto lo vamos a ver más adelante, igual y hablamos un poquito más acerca de lo que es viáticos, gastos de viaje, inclusive un poco del timbrado del CFDI
de gastos de viaje. Amigos, creo que Raúl ya no va a regresar, creo que se le fue la señal, estaba yendo de viaje, entonces lo agarramos en curva, pero realmente estábamos por concluir esta primera parte del programa de sueldos y salarios. Todavía va a haber una segunda parte de este programa donde abordaremos temas como deducciones personales, declaración anual, limitante del artículo 28, fracción 30, ingresos exentos. También tocaremos parte de lo que es la ley del Seguro Social. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordarles un fundamento, el artículo 123, apartado B, y ayúdame, Toño, creo que es la fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es cuando se viene a modificar la parte de la UMA, que se desindexa del salario mínimo. ¿Qué te dice o qué te establece esta fracción sexta del artículo 123, apartado A? Que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. ¿Para qué es el salario mínimo? Para pagarle a los trabajadores, ¿ok? Entonces, les voy a recomendar un libro y un artículo en específico de ese libro que escribió la maestra Gloria Arévalo, nuestra coordinadora de la carrera o de la materia fiscal en la Facultad de Contaduría, en donde ella desmiente el mito de que la UMA sustituye en todo al salario mínimo, ¿ok? Este artículo viene en el libro de mitos fiscales y contables. No lo estoy promocionando, pero este libro les va a ayudar mucho a entender esta parte. A mí me ayudó bastante porque nos desglosa toda esta parte sobre tanto Ley Federal del Trabajo como Ley de Seguridad Social como Código Fiscal de la Federación. El mito y desmiente el mito de que la UMA sustituye en todo al salario mínimo. El libro se llama Mitos Fiscales, Aplicación Contable y Legal, de la editorial Thomson Reuters. De autor es Carlos Alberto Burgoa Toledo. Dentro de ese participó en Mire. No es este. Es una edición anterior. Okay. No, sí, yo estaba bien emocionado. ¿Te acuerdas que te dije, no, yo tengo ese libro? Y nuestro amigo Emil le dije que me lo firmara y todo, pero era una edición pasada. Okay. Pero esta edición que viene ahorita, viene este artículo de la maestra Gloria Arévalo, donde desmiente este mito. Se lo recomiendo, léanlo. Es un artículo de alrededor de 6 páginas, muy, muy bueno y muy concreto. Pues muchachos, yo creo que hay que irnos a la parte de a la sección de preguntas y respuestas, comentarios, saludos, chistes y quejas. Concluimos la siguiente semana, muchachos, así que no se preocupen. Así no se preocupen, vamos a ir concluyendo la próxima semana con este tema. Es un tema muy amplio, por eso dijimos que le íbamos a dar 2 semanas a este programa, porque es muy, muy amplio. Inclusive vamos a tener que hacer uno más para hablar únicamente de Ley Federal del Trabajo. Pero déjenme abro mi libreta para ir tomando las asistencias de las personas que están participando. Las asistencias, muchachos. Ya los sí, traigo si no, lista y todo. Porque si no, ¿a quién le voy a mandar? Las asistencias, vaya, no hay regalo. Porque si no, ¿a quién le mando el regalo, Antonio? Bueno, está bien. ¿Tú qué dices, Janita? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero a quien conteste bien. Sí, exacto, sí, a quien conteste bien, ¿no? Bueno. Fíjate. Hay una chica que nos comenta, Laura Domínguez nos dice que ya se siente en la universidad. Ay. Esto es mejor que en la universidad, Laura, porque no te regañamos, porque no te tomamos asistencia más que para tu asistencia. Esa onda, ¿no? Okay. Pero esta asistencia te va a dar un regalo, ¿no? Tu asistencia en la universidad solo es para que te dejen hacer examen. Solo te da tu título en la universidad. Solo te da tu título. Vamos a pasar con las preguntas y respuestas. ¿Les parece? A ver. Tutun hace servicios contables, nos manda saludos. Frank te manda saludos de Dianita, dice que eres la mejor. Muchas gracias. Mariana Luisa Ortiz Flores nos pregunta.
es un tema que viene en el otro programa, pero podemos irle anticipando algo. Nos dice, todas las empresas pagan reparto de utilidades, pagan PTU. Yo digo que responda Dianita. Bueno, no me voy a meter tanto porque esto da para mucha plática, pero no todas las empresas, Laura. Ahorita, pues de lo que más me viene así con la mente, pues aquellas que estén como en María su Luisa. año. ¿Cómo? María Luisa. Perdón, María Luisa. O sea, si tu empresa está en su primer año, no te va a pagar PTU y es porque no está obligada a pagar PTU. Y si no tiene utilidades en este año, digamos que por la pandemia sus ventas fueron abajo, no hay utilidades, pues tampoco te van a pagar PTU. O sea, no va a haber utilidades que repartir. Entonces, no, la verdad es que no todas están obligadas o no todas siempre van a repartir estas utilidades. Antonio trae un tema ahí, muchachos. Ojalá que algún día nos regale un artículo de la PTU y de la plusvalía. Sí, se está gestando uno ahí acerca de salarios. El Richie se está rifando uno. No va a estar tan... A lo mejor cuando vengan los mexicalistas, nos echamos acá un tiro entre todos acerca de este concepto de salarios, porque hay para desgraciar. Invitamos a Dianita también, ella ya apúntate, Dianita, porque esos salarios yo les traigo un coraje que... Pero síguele, tú síguele. Ya luego como antecedente para todos los que nos están viendo, la PTU te paga por la plusvalía que le da el trabajador a la empresa. ¿Ok? Y Antonio trae un tema muy bueno ahí, que no se los voy a platicar ahorita porque nos vamos hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, chequen ese tema, lean, a lo mejor muchos no son amantes de Marx, pero lean ese libro del Capital, donde él habla de la plusvalía, y investiguen un poco acerca de la PTU, de dónde viene, cómo surge y en qué año surge. Y a lo mejor van a agarrar de la misma manera la idea que trae Antonio sobre el pago de la PTU. Pero en síntesis, María Luisa, sí están obligados a pagar PTU todas las empresas siempre y cuando tengan utilidades fiscales. ¿Ok? Y hay unas que no tienen utilidad. Hay unas que meramente no tienen utilidad, que son las asociaciones civiles. O sea, ellas por no tener utilidad no pagan PTU. No Exactamente. Exactamente. Pero entonces, ya lo tocaremos. Ya tocaremos ese tema. En estricto sentido, sí, y te las tienen que repartir en mayo. Y si es una persona física, en junio. Sí, en junio. También si es una persona que tributa en el RIF, también la paga en junio. A ver, ¿qué más? Uy, se me fueron varias preguntas. ¿Qué pasa cuando es outsourcing? Nos pregunta Jorge Luis Esponda. El outsourcing, José Luis, a ver, responde tú, Antonio. Por ahí también hay la Ley Federal del Trabajo habla de los intermediarios. Tienen responsabilidad solidaria cuando lo hacen bien. Cuando es un verdadero outsourcing, en realidad el que contrata el servicio no debería tener la carga del patrón, pero hay veces que sí, porque los utilizan como estrategia, ¿no? La verdad es que es un tema muy complicado, y más ahorita que salieron muchas cosas con el outsourcing, con lo del 6% de IVA, pero en realidad ahí lo que existen son dos personas, son tres personas, el trabajador, su patrón, quien lo contrata, con quien tiene el contrato, y a quien se le presta el servicio, ¿no? A quien se le presta el servicio él no termina siendo el patrón. Es responsable, sí, de solidario por las obligaciones del patrón, de la empresa que presta el servicio, pero no debería tener ningún problema porque la empresa que presta servicios de outsourcing debería cumplir con todo, ¿no? Pero ya lo tocaremos en otro tema mucho más profundo porque sí está bastante complicado. Es un tema únicamente para hablar outsourcing y la subcontratación laboral, pero sigue siendo un trabajador de la empresa que tiene el nombre outsourcing, ¿ok? Entonces se tiene que pagar todo conforme a ley. Sí. Hay varias reglas que vamos a tocar en ese tema, ¿ok? Fíjate,
Eli Santillán nos dice, hay una jurisprudencia laboral que nos define qué es subordinación por parte Sí, del se las patrón, doy. poder jurídico de mando y un deber de obediencia y quien preste el servicio. Muchas gracias, Eli. Se Muchísimas las doy, gracias. muchachos. Una Es, muy es buena la- amiga y muy buena sí, fue de mi equipo de maratón. participante. Besitos, Eli, besitos. Es la tesis 100915-2. Esa es la tesis de la subordinación. Roberto Franco nos dice, desde que sale el micrófono, Andrés, ya nada es lo mismo. Pues es que Sí. se agüita, se pone sus moños Todo programa el necesita su mico. botarga. Entonces, pues sí, hace falta alguien aquí. Vamos a la Eh, mascota. Carmen nos dice que es el 3x3 para las horas extras, y sí, tienes toda la razón. 3 horas diarias, 3 días a la semana. Kevin nos dice, se pasan chicos, los voy a acusar de bullying. Me parece que lo puso cuando estábamos hablando de la gaviota y de su contrato determinado con Peña. Fíjate, ve. Carmen nos pregunta, nuestra jefa indirecta nos pregunta, ¿siempre los días de descanso deben ser los domingos? ¿Qué pasa si yo trabajo en mi día de descanso? ¿Y qué pasa si trabajo en mi día de descanso y adicionalmente es un día festivo? Yo creo que, no sé por qué no nos definimos eso, ¿eh? No, Es primordial. te digo, yo creo que sí hay un programa para la Ley Federal del Trabajo y ahí lo tocamos, lo de la prima dominical, lo de también el pago extra por no descansar, por no tener día de descanso. Entonces, ya lo tocaremos con la Ley Federal del Trabajo, hermano, porque sí está... Pero para responder la pregunta a todos los que nos están viendo, porque yo creo que muchos tienen la duda sobre esa pregunta, la Ley Federal del Trabajo especifica que el día de descanso puede ser en domingo, pero se puede cambiar a cualquier día de la semana. Por ejemplo, Walmart, que abre todos los días de la semana, le cambia los días de trabajo a todos sus trabajadores. Entonces se los cambia a lunes, a martes, a miércoles, a jueves, a viernes, inclusive a sábado, ¿no? No necesariamente tiene que ser el domingo, puede cambiar por otro día. Si trabajas en tu día de descanso, se te tiene que pagar al doble, o sea, tu salario más ese monto igual, aparte. Y aparte, si trabajas en tu día de descanso y aparte ese día es festivo, te lo van a tener que pagar triple. Porque es el 100% extra por ser tu día de descanso. Y cuando trabajas días festivos también se pagan un 100% adicional. Entonces te tendrían que pagar ese día triple. Por ejemplo, el 16 de septiembre es día inhábil. ¿Ok? Si tú trabajaste ese día y ese día te tocaba descansar, te toca pagar, te toca triple, te toca pago triple. Entonces, anótenlo, muchachos. Lo vamos a ver más adelante en otro programa donde hablemos únicamente de Ley Federal del Trabajo, y toquemos desde el inicio hasta el final. Les voy a decir un tip. La Ley Federal del Trabajo es la ley perfecta, porque tiene 1010 artículos, es el doble 10. Entonces, es la ley perfecta. Entonces, regula a los trabajadores y tiene el doble 10. Entonces, cuando alguien les pregunte cuántos artículos tiene la Ley Federal del Trabajo, díganle que es el doble 10. 1010 artículos tiene la Ley Federal del Trabajo. Sin contar los transitorios, ¿eh? O sea, que ahí también es el 1A, ¿no? Y el 1B, ¿no? Apúrale, papi, porque abajo ya hay preguntas y se ve que están... La prima dominical, ¿cómo se paga? Se te va a pagar por cada domingo trabajado. O sea, esto es a diferencia de tu día de descanso. O sea, si tú trabajas en domingo, se te va a pagar una prima dominical. Tú te sabes, creo que es el 25%, Dianita, de la prima el 25% adicional. Sí, está aumentada, pero sí. Sí, Exacto. 25% de ley. Eso es lo que se te tiene que pagar adicional de la prima dominical. Ya no voy a hablar, ustedes respondan lo que sigue. Fíjate, María Luisa, espérame, primera participación. María Luisa pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no está Raúl para responder la pregunta, pero dice, ella nos dice que no está estipulado en el salario, la propina. ¿Ok? Pedro nos dice que sí integra la Ley Federal del Trabajo.
los repartos de utilidades, ¿a qué empresa está obligada a pagar? Pues primeramente creo que las ya que la vi. tienen utilidades, o sea, es que era lo que iba, las que sí tienen utilidades, las que sí tienen utilidades son las empresas mercantiles. Esas sí tienen un fin de lucro y sí están obligadas al pago. Las que Las no pagan son las sociedades del mercantiles y Estado. asociaciones civiles, como tienen un fin preponderante. Y se nos olvidó comentar hace rato que las del Estado, el IMSS, el ACE, esas no pagan PTU. También. ¿Ok? A ver si vemos más. A creer en Mercedes González dice, a creer en la iglesia y a creer en Dios. Exacto, tú conoces bien esa frase, muy bien. Pedro dice que se integra. Carmen le dice a Pedro que él no juega. Artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo. Son los mejores. Sandrín ya tiene ganada su playera, que por cierto, esta semana tengo que ir por ellas. Pero pues ya, tuvo muy bien la primera pregunta. Saludos, amigo Antonio. Toñito, te mando un saludo, abrazos. Dentro de 2 semanas vamos a hablar de plataformas digitales para que te pongan las pilas. Se viene con todo, amigos, ¿eh? Sandrín nos dice, creo que ahí termina la primera pregunta. ¿Quieres responder la primera pregunta, Dianita, lo de salarios? ¿O lo respondemos hasta el final, como ven? Para meterle patín, ¿no? Mejor. No, lo de la propina. Ajá. No, la propina pues se integra, como ya lo estuvieron poniendo en los comentarios, 346 de la Ley Federal del Trabajo, se integra. Por ahí ya cuando venga otra vez Raúl, vamos a ver las afectaciones en Ley Federal del Trabajo y en Ley del Seguro Social. El Seguro Social. Porque que también se integra en salario diario integrado y en el salario base de cotización. Ya lo veremos. Exacto. Sandrín nos dice, opinión, muchos patrones abusan de dicho régimen asimilados a salarios por no pagar las contribuciones correspondientes. Siempre habrá alguien que acepte dichas condiciones con tal de tener un trabajo. Pues sí, lamentablemente sí, Sandrín. Mira, Ociel Tolentino nos dice, para la subordinación debe haber 3 elementos, tiempo, forma y lugar. ¿Sabes qué? Se me hace que, Ociel, confírmanos, si eres abogado, yo siento que es abogado, porque nos estuvo haciendo comentarios bastante acertados. Él dio el ejemplo la del contrato, sí, del de la gaviota. Aquí está Mico preguntando cosas. Dice nuestro querido Andrés, ¿qué ventajas existen si soy una persona física que recibe honorarios por una empresa y deseo cambiarme del régimen de asimiladas? Pues como lo decía Richie hace rato, nada más quitarte esa carga administrativa, ¿no? El hecho de que ya el trabajador tenga que hacer todo. Dianita, platícanos, ¿cuáles son las deducciones que hay en sueldos y salarios? ¿Nadie la contestó? Lo contestaron mal y les voy a dar un zape, porque eso yo lo dije en el programa que tuve con de Mexicalistas. Bueno, pues solamente hay una deducción para este régimen y se trata del impuesto local que grave cada estado por el hecho de que tú prestas un servicio personal subordinado. Pregunta, ¿es el impuesto sobre nómina? No es el impuesto sobre nómina, o sea, el que conocemos aquí de la Ciudad de México de 3% sobre nómina es un impuesto que paga el patrón por tener una nómina. Por tener empleados. Al que se refiere el artículo 94 es al que, o 96, no recuerdo. Es el 96. Tú por ser un asalariado le pagas a la entidad federativa. Oigan, vayan a ver el programa súper raro. Vayan a ver el programa con los mexicalistas. Vamos a hacer preguntas de lo que dijo Richie allá de salarios. Porque, o sea, no puede ser posible. Allá ya lo dijo, compadres. Y ese es básico, ¿eh? Entonces, vamos a hacer las preguntas. Vayan a ver el programa con los mexicalistas. Mexicalistas Academia es la página. Y vamos a hacer preguntas de lo que se habló allá también para que se ganen esa playera, ¿eh? Ok, amigos. Son los famosos impuestos cedulares. En México, al menos yo conozco 2, nada más 2 estados que los tienen. Investiguen dónde hay más. Esa es su tarea para la próxima clase. Ya me siento profesor. Cordy, ya deme una plaza en la UNAM, ¿no? Para dar clase. Pues sí, todos los confundieron con las deducciones personales. Con las deducciones personales, y no son las deducciones personales. Carmen nos dice que va dentro del pago provisional del mes. Sí. Arturo SBR nos dice, muy importante el tema de la UMA, como
no sustituto del salario mínimo. Es un tema que no se ha acabado en la academia. Urge trabajo en torno de la distribución de ingresos en el país. Exactamente, Arturo, es un tema muy, muy, muy controversial. Inclusive, yo te diría, siempre hay que atender a lo que dice el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo que nos comentó Antonio hace rato. Todas las interpretaciones en materia laboral se van a ir a lo que le convenga al trabajador. Yo sé que la ley fiscal, pues no es Ley Federal del Trabajo, pero el artículo 123, apartado A, fracción sexta, en ese último punto y seguido, te dice que si es ajeno a la naturaleza del derecho laboral, aplica suma. Si es laboral, aplica salario mínimo. Entonces, lean este artículo que yo les estoy diciendo. Les va a servir demasiado para entender esto. La profesora, la maestra Gloria, a la que queremos muchísimo, es muy buena y este artículo le salió perfecto. A ver. Kevin nos dice, ¿lo habrá logrado Andrés? ¿Quién sabe? Ya que venga Mico, que nos diga su historia de amor creo. con los musicalistas. Viene, a ver. Kevin nos recuerda, va a salir un artículo, muchachos, escrito por aquí mi compa el Richie. Está muy bueno. Le ayudamos entre todos. Quedó chulo. Yo le di la idea, él solo la desarrolló. Entonces, ahí estuvimos involucrados todos. Le ayudó Carmen, le ayudó Andrés, le ayudó Quique, le ayudó Francisco. Dianita por ahí también le metió la manita. Entonces, todos estamos dentro de ese. Pero Richie se rifó la redacción. Esperen a que se los pongamos porque va a estar en la revista de Mexicalistas, va a estar 2 semanitas, chicos, y van a poder verse. No va a costar, es totalmente gratuito. No me lo plagien. Tomen mejor esa idea. Por ahí, Arturo Severiano es mi amigo, es un economista. Está muy loco ese brother, está muy loco. Lo invité hoy a que fuera parte, pero ya aceptado, para que venga a hablar esa parte más del ámbito económico con los salarios, ¿no? Ahí trae temas. Estás súper invitado, amigo. Estás invitadísimo a participar en este programa que es de todos. Todos los que quieran venir a participar en el programa, por favor, no tengan esa pena, vénganse a participar sin ningún problema. Este programa es para que todos aprendamos. ¿Ok? Fíjate, Sandrino dice, un libro. Yo creo que hay que rifar en algún momento un libro. ¿Les parece si para diciembre? El de Calvo Nicolau. El tratado del impuesto sobre la renta. Les vamos a regalar ahí. Vamos a ver qué damos para el fin de año, que se viene sabroso el fin de año en la Guacamaya Fiscalista. Entonces, estén al pendiente de las publicaciones que vamos a ir haciendo. Se vienen personas interesantes, muy, muy buenos programas. Miguel Ángel, apenas me están pagando utilidades y desglosado en 10 pagos. Lamentablemente, Miguel, este es una realidad hoy en día con la pandemia. Muchas empresas están al borde del colapso y optaron por hacer esto, ¿no? Yo te diría, no lo tomes tan negativo, porque estamos en una situación en la que todos tenemos que cooperar, en las que todos tenemos que aflojar el brazo un poco para que en algún momento esto se vuelva a ir para arriba y vuelvan a compartir todo esto con nosotros, ¿no? Yo te lo digo también a nosotros, a Diente y a mí, también nos tuvimos que torcer un poco el brazo, pero somos amantes de lo que hacemos y por eso estamos ahí, ¿no? Y por aprender, y porque tenemos muy buen equipo con el que trabajamos. Entonces yo te diría, Miguel Ángel, no te desesperes, esto solo es pasajero y te aseguro que en el 2021 vas a recibir tu reparto de utilidades íntegro. Es una especulación muy fuerte la que yo hago, pero yo veo que yo siento que la economía para 2021, no soy economista, no soy financiero, no soy nada de eso, pero yo confío en que los mexicanos vamos a salir adelante y vamos a darle para arriba cuando todo esto acabe. Entonces, no te desesperes. O si él viene de los mexicalistas, viene de que seguramente te vio allá y dijo, pues este brother sí sabe y ya se vino a unir a aquella Guacamaya Fiscalista. Qué bueno, qué bueno. Venos a los dos, venos
Vean todos los programas que salen allá con los mexicalistas. Aquí es todos los jueves a las 8, muchachos. Entonces, aquí Allá son también, los miércoles a las 7, entonces... entonces, deja tus preguntas. Mira, si tienes preguntas interesantes, para que nos des chance de ponernos finos. Entonces, deja tus preguntas, o sí, estás súper bienvenido aquí. Kevin también ya dejó por ahí el link de la página de Mexicalistas, vayan a seguirlos. Ellos suben contenido todos los días, amigos. Ellos tienen una campaña que se podría tomar como el aprende todos los días un tema diferente. Con algunas imágenes, algún texto, ellos les enseñan de algún tema en específico. Son muy buenos los materiales que ellos suben. Hacen transmisiones los miércoles, los viernes, suben material todos los días y tienen cursos muy buenos y promociones muy buenas. Entonces vayan para allá con ellos también a darles like, síganlos y por allá también estaremos algunos días. Dianita también ya fue para allá, le gustó bastante y también está invitada todos los días. Sí, allá Amigos, miércoles a las 7, aquí jueves a las 8, muchachos. Besitos. yo quiero mandarle un saludo especial a Dono, a mi amigo Donovan. Te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias por estar aquí y pues espero que estés aprendiendo para que apliques en toda tu vida esto, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Dianita, Antonio, creo que se nos acabaron los comentarios por hoy. Recuerden que no se acaba aquí, muchachos. Tenemos programa la próxima semana. Sandrine nos dice que escribamos un libro. Pronto, quizá Luego, pronto. vemos, Pronto. lo platicamos. Carmen dice que ya lo escriba, ¿no? También Carmen dice, ya escribe un libro. Y le dije, pero no, todavía no me siento capaz de escribir un libro. Llevo 2 semanas escribiendo un artículo de 2 hojas. Imagínate escribir un libro. Sí, Saludos pues, a mi querido amigo Neto, Ernesto, el doctor García, yo le digo, porque si no me cuelga, amigo. Parte de mi team en Warzone. Para jugar Warzone. Pero bueno, amigos, se nos acabó el programa, muchachos. ¿Algo que quieran comentar para finalizar este programa? pues, no sé, Dianita, tú. Pues gracias primero a las personas que nos están viendo, a ustedes por invitarme, por dejarme estar viendo este tema tan importante y pues igual a la gente que nos ve y está trabajando por este régimen, pues vean el siguiente programa que vamos a tener con ya más a fondo con el trabajo más de ISR, seguridad social, porque este tema es súper importante. Yo creo que muchos de los que estamos aquí viendo este video detrás, estamos con este régimen, entonces tenemos que conocer bien qué es lo que estamos pagando, qué puedo hacer, qué deducciones tengo, si me aplican las personales, qué onda con mi declaración anual, porque pues hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene deducciones personales, que puede tener la devolución de un saldo a favor quizá. Entonces, mucho ojo porque pues literal, o sea, es lo que están contribuyendo, ¿no? Entonces, pues sí, los invito a que sigan con estos programas porque aquí se van a enterar de muchísimas cosas. Excelente, amiga. Yo, mandarle un saludo a Arturo. Arturo, espero que se haya quedado todo el programa. Espero que venga algún día a hablarnos de algún tema. Ese tipo es muy inteligente, entonces, saluditos, besitos a todos. Y pues nada, yo no quisiera dar una conclusión. Yo creo que me voy a esperar hasta el siguiente programa, cuando ya terminemos de tocar todo renta, porque sí hay temitas interesantes en este capítulo primero, ¿no? Ya esperemos en algún momento, cuando me toque a mí ya la redacción de algún artículo, escuchen mi pelea con estos sueldos y salarios y las comparaciones que hay con otros capítulos. Entonces es muy interesante estar comparando este capítulo con nosotros y creo que ya se dará el momento, ya se dará el momento para hacerlo. Y no dejen de ver el siguiente. Vamos a terminar renta y vamos a empezar a hablar de seguridad. Entonces, pues nada, besitos a todos. Consíganse un contador. No, o sea, la última vez también que hablé de salarios también consíganse un contador. Mándenle el mensaje a la guacamaya, aquí los ayudamos. Nos conectamos con Dianita. ¿Va?
Consíganse un contador. Para terminar y con los últimos comentarios que nos mandan, Laura nos dice que ya hagamos el TikTok. Un Entonces no te OnlyFans es lo que preocupes, vamos a hacer. el del Chapatín. El de Andrés. Ricardo Rodríguez es mi papá. Esta revista yo creo que la compartimos, Sabina, aquí en la página de La Guacamaya. Es totalmente gratuita, es en línea. Entonces, en cuanto nuestros compañeros de Mexicalistas la suban, nosotros la compartimos aquí y también la compartimos a todos en el WhatsApp. Ahí se las mandaremos a todos. ¿Les parece? También a Laura le interesa la revista. Aquí la subimos, no se preocupen. Mexicalistas también la subirá. Y creo que hay personas que dicen, y Donovan lo recalca, que aprenden más aquí con nosotros que en sus clases de la licenciatura, ¿no? Pero no se crean, Exploten muchachos. también a sus profesores, muchachos. Ellos hay profes muy buenos. Tienen toda la experiencia. Explótenlos, estudien y vayan y háganles preguntas perras para que saquen lo finos. Fíjate que no, nosotros somos parte de estudiantes ya casi egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. No conocemos profesores del Poli, no conocemos profesores de la UVM, de la Universidad de ISEL o de alguna otra universidad. Pero no creo que, o más bien creo que buenos profesores hay en todas las universidades, ¿ok? Es cuestión de que ustedes los exploten. Sí hay profes malos, pero por ejemplo aquí en la facultad les podemos mencionar al menos 3 que son excelentes y que se dan y que deshacen su vida porque los alumnos aprenden. El profesor Juan Carlos Victorio, el profesor Miguel Ángel Suárez Amador, el profesor Arturo Morales Armenta, el cirujano de las leyes, sí, y nuestro gran amado. amado... De esto le mando un saludo y un gran abrazo, porque luego me manda un mensaje y luego yo lo dejo en visto. Perdóneme, profe, lo quiero mucho. Le mando un gran abrazo. Y nuestro gran profesor Luis Molina del maratón, que son profesores que se desviven, ¿no? Por compartirnos. Chirino, así que como nosotros tenemos... ha estado dando clases en maratón, ¿eh? O sea, todos las del un besito a todos. El profesor Angón, profesorazo, Salvador López Camacho, son profesores que se desviven porque los alumnos aprendan. Y así como nosotros tenemos estas maravillas de profesores aquí, apuesto que ustedes también los tienen allá afuera, ¿no? Y no solo en materia de contabilidad, medicina, arquitectura, ingeniería. Siempre hay muy buenos profesores en todos los. Explótenlos y exploten toda esa capacidad. Yo me despido de ustedes, amigos, agradeciéndolos que hayan compartido este espacio una vez más, Dianita. Te lo agradezco, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Toñito, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram. Suscríbanse al canal de YouTube. Terminando este capítulo lo vamos a subir a YouTube para que lo tengan ahí. Y pues no, nada. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, un excelente jueves, un excelente viernes y un buen fin de semana. Recuerden que la ignorancia de la ley, se me había ido mi frase, celebré, la ignorancia de la ley no los exime de su cumplimiento. Que tengan un excelente fin de semana, los queremos mucho y nos vemos aquí el próximo jueves. Que tengan un Cámara, bonito muchachos. Vayan a ver los programas de Mexicalistas, síganos en YouTube, en Instagram, besitos a todos. Muchas visitas en YouTube, amigos. Los amo. Consíganse un contador. Bye.